Cristóbal Valenciaga sigue hoy viva en el mundo de la moda, del espectáculo, del arte en general, tantos años después de su muerte. También el misterio alrededor de su persona. El genio de Guetaria fue un hombre consciente de su talento, pero empeñado en preservar su intimidad a toda costa, algo que ya entonces resultaba peculiar, digamos. Para desvelar el misterio del mago del diseño, del hombre tras la cortina, y con la misma delicadeza y gusto por el detalle con el que él cosía los botones, llega ahora la serie Cristóbal Valenciaga, la serie Disney Plus Cristóbal Valenciaga, la presentamos esta mañana y con nosotros están hoy sus creadores y directores, Aitor Arregui, Jon Garaño y José María Goenaga. La co-creadora y guionista Lourdes Iglesias no pudo estar con nosotros, ha tenido un problema a última hora. En cualquier caso, intentaremos desgranar también parte de su trabajo aquí. Los diseñadores de vestuario, Pina Dailer y Pepo Ruiz Dorado, el compositor de la banda sonora Alberto Iglesias, el productor Xavier Zosa y la vicepresidenta de producción original de Disney Plus en España, Sofía Fábregas, y el protagonista de la serie, Alberto Salma. Vamos a empezar, Sofía, si te parece, cuéntanos un poco, porque esta serie cubre los 30 años que Valenciaga vivió en París, estuvo ahí en la Maison. La Maison Valenciaga es una serie sobre moda, es una serie sobre época, es un retrato de un personaje singular, decíamos, pero ¿quién va a encontrar en Valenciaga su nueva serie favorita? Pues creemos que, o esperamos mucha gente, y no solo aquí, sino también a nivel global. Se estrena realmente el día 19 y es un retrato de un icono internacional. Entonces creemos que no solo va a interesar a la gente que le interesa la moda, que son orgánica y naturalmente quizá, ¿no?, donde más suscita interés, sino al ser un retrato de una época muy concreta que recrea un mundo en París muy concreto también, es un perfil psicológico a lo sobre el control, la creación. Entonces realmente creemos que puede llamar a mucho tipo de público en España y en otros países. A propósito de la creación de la autoría y del control sobre el arte, que no quiere decir el producto, sobre todo es el arte y esa dualidad entre el arte y la artesanía del trabajador meticuloso que es Valenciaga. Alberto, es ese trabajador meticuloso, ese hombre complejo, ese artista que esconde su faceta tras el parapeto del artesano, siempre sigue existiendo que es un trabajador y un artesano. ¿Cómo se aborda un personaje que sobre todo no tiene del cual no tenemos referencias? Porque una persona que se escondía de los medios y del cual no hay testimonios gráficos apenas. Bueno, ya el hecho de esconder su persona de la mirada pública es un dato en sí. En realidad es y un dato especialmente interesante, lo que no se sabe, el misterio. Y entonces, bueno, sí se saben unos cuantos datos objetivos de su vida, de lo que hizo y de algunas cosas que hizo y de algunas cosas que no hizo, que permiten empezar a imaginar con intención de honestidad y de rigor y coherencia con esos datos que sí se saben. Y luego está la multitud de testimonios de personas que convivieron con él en lo laboral o en lo personal, recogidos por sus múltiples biógrafos, y en muchas cuestiones estos testimonios coinciden, por lo cual uno tiende a darle, a pensar que es verdad aquellos que coinciden tantos. Entonces, a partir de ahí, Lourdes Iglesias y los 3 directores guionistas han ficcionado, insisto, con esa coherencia respecto a lo que sí se sabe. Y bueno, con eso hemos trabajado. Xavier, esta serie tiene una anécdota germinal que es, va hasta Corea, creo que tiene una historia bonita en la cual alguien le cuenta a Lourdes, le habla de Valenciaga en Corea, a partir de ahí ella tiene la primera idea, pero cómo aterriza en el taller de los Moriarty esta
esta producción, esta idea para desarrollar una serie sobre Cristóbal Valenciano? Las tormentas grandes empiezan con accidentes pequeños. El vuelo de la mariposa. Y este empezó con una llamada de teléfono. Una persona en común que conocíamos me llamó y me dijo que Lourdes tenía una idea muy interesante y nos quería presentar. Y ahí a mí me enganchó enseguida y luego yo empecé la labor de convencer a mis socios de que era un proyecto interesante con sus reticencias al principio, porque tenían sus proyectos en marcha, pero fue calando, porque al final, más allá del personaje, el mundo en el que transcurre la historia y de lo que habla son temas que nos interesan como productores y como creadores. Revolver el chiste fácil, podríamos decir que este no es el primer gigante que retrata los Moriarty. Pero aparte de esto, tampoco es la primera narración de época que cometéis vosotros, pero esto es un poco el reverso de esas otras historias que habéis contado, este mundo de opulencia del París de los años 40, 50, 60, el año del 68. Supongo que esto para una realización que, como la vuestra, que siempre es en extremo sofisticada, tiene un punto distinto de otras cosas que ya habéis hecho, los entornos, los tejidos, los diseños, los colores, la luz, esas veladas de vermut que se atizan todas las tardes, que da gusto verlo, pero que retrata un mundo que a pesar de ser una época coincidente con cosas que habéis hecho, es un poco otro lado, otra manera de mirar. ¿Cuál fue el mayor incentivo, Aitor, José y John, al que, digamos, que os atrajo a vosotros de la historia? ¿Fue lo visual, fue la época, el personaje? ¿Quién habla? Bueno, bueno, yo creo que lo he resumido bien. Un poco todo lo que dices. Pero quizás este equilibrio que hay entre la ambición histórica, ¿no? La ética que hay detrás de una creación de un genio durante 40 años en el cenit, digamos, su carrera, esa ambición, y por otro lado también bajar a lo psicológico, a lo pequeño, e intentar entender qué hay detrás de ese misterio, es lo que más nos motivaba, ¿no? Es ese equilibrio entre, porque en otras películas también lo hemos buscado a veces, que es buscar épica e intimidad, ¿no? Bien elaborado, puede surgir algo de lo que somos ser fans nosotros, ¿no? Y Cristóbal Valenciaga nos daba esa oportunidad de entender un poco qué había detrás de ese misterio, porque un misterio también es muy rico y atractivo para un creador. Entiendo también que la parte plástica es importante, o sea, todo lo que tiene que ver con eso que hablaba de los espacios, los volúmenes y los colores. Sí, la plasticidad sin duda era algo que nos atrajo desde el principio, ¿no? Obviamente, hablando de la Valenciaga, que enseguida nosotros como fans del cine, enseguida piensas en el hilo invisible, ¿no? Porque todo Thomas Anderson también se basa en Valenciaga y sí nos apetecía sumergirnos en ese mundo, ¿no? Pero también era uno de los principales retos. Cuando nos dicen a veces, bueno, ¿y qué diferencia entre hacer una peli y una serie, ¿no? Yo no sabría decir si en este caso la diferencia la marca el hecho de hacer una serie o el hecho de hacer esta serie, ¿no? Porque es verdad que en muchos aspectos era muy complicado, ¿no? Sobre todo luego hablarán Mina y Pedro, pero todo el tema del vestuario, ¿no? Ya no es solamente un departamento de caracterización, sino que es parte casi del guión, ¿no? Qué vestido se elige, cómo va evolucionando, ¿no? Todo ese vestuario era muy importante, era una de las cosas más atractivas y más atrayentes, pero a la vez era uno de los principales retos y una de las mayores dificultades, ¿no? Y sí que es verdad lo que has comentado, además el otro día comentábamos bueno, veníamos de haber hecho la historia de un encierro, curiosamente también vamos en cierto modo a un encerrado psicológico, ¿no? Más o menos en los mismos años, porque también en la trinchera infinita acaba en el 36, en este caso es el 37, y acababa en el 68, ¿no? O sea, que era como un periodo de tiempo muy parecido, pero es precisamente un reverso casi total, ¿no? En cuanto a atmósfera, en cuanto a localizaciones, todo lo que allí se
contaba, digamos, desde un agujero de una casa de Andalucía, aquí es algo raro. Son distintos armarios. Sí, total. Yo no sé si quieres comentar algo más. No, bueno, respecto a lo clásico, realmente tenemos un material muy jugoso, ¿no? Porque la serie empieza en 1977 y acaba en 63, entonces nos da pie a tratar diferentes épocas desde una posición privilegiada para nosotros, que es desde la alta costura, ¿no? La moda. Entonces eso ya tiene una plasticidad como muy atractiva. Para nosotros lo importante eran como dos elementos. Por un lado era el propio creador, que esto obviamente tiene que estar en el centro de todo, ¿no? Y eso lo tenemos en cuenta a la hora de realizar esta serie, y por supuesto los vestidos. En realidad es parte de lo mismo, porque a veces es difícil distinguir dónde empieza Balenciaga como persona y dónde acaban los vestidos, ¿no? Está todo como mezclado. Entonces, bueno, la base era un poco eso, sin olvidar